Cuidado. Tiro al blanco. Atención a esto. Hurgando en los archivos del Pentágono, se está confirmando que la guerra que Estados Unidos ha incorporado a su estrategia y está empleando tácticamente ahora, la guerra urbana contra Venezuela. Fernando Rivero, especialista en filosofía de guerra, dirigente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, dio a conocer el pasado martes 30 de julio el esquema táctico operacional de Estados Unidos sobre la guerra urbana contra Venezuela. Ese estudio fue publicado en el periódico del Partido Socialista Unificado de Venezuela y está circulando ya por las redes. Rivero, a quien yo conozco muy bien, es una persona muy comprometida con las buenas causas, muy talentoso. Plantea que por realidades que el Pentágono ha debido enfrentar, la doctrina militar estadounidense ha revitalizado su interés por la guerra urbana. Con esos fines, el Congreso estadounidense aprobó en el 2020 lo que llaman la Ley de Autorización de Defensa Urbana, la cual incluye un centro especial para el entrenamiento urbano que en julio del 2022 publicó el Manual Conjunto del Ejército y la Infantería sobre operaciones urbanas. Fernando Rivero, en ese trabajo de investigación, destacó que en la actualidad se desarrollan guerras subterráneas en ciudades tal como ocurre en Siria o la que libra Hamas en Gaza, precedida de la guerra subterránea que enfrentó a las tropas estadounidenses en Afganistán, que llevó al Pentágono. Esas cosas llevaron al Pentágono a tomar nuevas decisiones en la preparación de sus Fuerzas Armadas. En el 2019, el Ejército de Estados Unidos publicó un primer manual sobre la guerra subterránea y en el 2020 el Departamento de Defensa de Estados Unidos invirtió $527 millones en entrenamiento para la guerra subterránea. Curioso, ¿eh? De esto no hablan los medios de comunicación, del sistema de medios de comunicación del imperialismo occidental bajo la hegemonía de Estados Unidos. La guerra urbana, ha enfatizado el experto venezolano, ya ocupa un espacio importante, táctico, operacional y estratégico en la doctrina militar de Estados Unidos. Estados Unidos tiene hasta manuales de tortura. En ese estudio, Fernando Rivero devela los preparativos de la guerra urbana contra Venezuela, que ya han comenzado a ponerse en práctica. Aunque realmente, hago este paréntesis, han sido fuertemente golpeados en las últimas horas, en los últimos 2 días. Y destaca que si bien la agresión podría derivar en diversos escenarios, un sector de las élites de Estados Unidos ha sostenido que ante la perspectiva de victoria del chavismo en los comicios presidenciales, era necesario, fundamental, cuestionar desde antes de las votaciones el proceso electoral, posicionar la tesis de la ilegitimidad de los resultados, volver a la política de máxima presión y simultáneamente crear una fuerza paramilitar enmarcada en el manual de guerra no convencional de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos,
aprobado en el año 2010. Dicha fuerza militar trataría de desarrollar una guerra en zona gris mediante la utilización de militantes de la oposición neofascista, junto a lo que los estrategas estadounidenses denominan grupos estructurados de delincuencia organizada, GEDO. Es decir, organizan delincuentes para esos fines. Esto se acompañaría con un intento de requebrajar la unidad cívico-militar y con operaciones para cooptar sectores de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Todo eso se ha comenzado a poner en práctica después de la jornada electoral, pero muchas acciones se han logrado desarticular o neutralizar. Ayer el presidente Maduro hizo una exposición denunciando y poniendo incluso los testimonios de personas apresadas. Los principales grupos de delincuentes en Venezuela se despliegan en lugares de alto valor estratégico, de alto valor desde el punto de vista militar. Han podido ser identificados. Ese informe yo lo leí completamente, esa investigación. Dice todos los sitios en todos los estados, en puentes, cerca de refinerías, en vías por donde debe pasar las Fuerzas Armadas de determinados agrupamientos y cuarteles. El trabajo publicado incluye informaciones muy valiosas para contrarrestar los propósitos desestabilizadores del nuevo plan imperial, incluidas las que conciernen a lo que ese plan norteamericano llama la captura de Caracas. El análisis que comentamos no desestima la vasta experiencia del Pentágono y los servicios de inteligencia estadounidenses en la realización de operaciones encubiertas y, por tanto, hace una especie de llamado de alerta que refrenda la denuncia sobre diversas conspiraciones que ha hecho el propio presidente Nicolás Maduro ahora recientemente. Los grupos estructurados de delincuencia organizada GEDO obedecen a una planeación militar de alta perversidad. Vale desear que su contenido, el contenido de estos estudios, posibilite el desmantelamiento de esas bandas criminales que tienen responsabilidad ahora en muchos muertos que se lo están atribuyendo al propio proceso. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro